Hoy terminamos la saga del Duque de Alba y la conquista de Portugal. Porque, bueno, la carrera militar del Duque de Alba no terminó en Flandes, ¿vale? Después de ser destituido en Flandes por su reemplazo, que era Luis de Requenses, pues ya muy enfermo y muy agotado, el Duque de Alba terminaría regresando a España y acabó un poco apartado, ¿no? de la corte y de los cargos de poder, acabó un poquito, hombre, no en el exilio como tal, pero un poquito apartado del poder. Felipe II le echaba en cara varias cosas de esa gestión de Flandes y bueno, de hecho llegaba a referirse, en algún momento llegó a referirse al Duque de Alba como el espantajo. Y bueno, y en varios círculos de la corte de Madrid pues también le rechazaban bastante al Duque de Alba. Pero bueno, pasarían los acontecimientos de los que hablé en otro vídeo, la batalla de Alcázar-Quibir, la muerte del rey Sebastián de Portugal sin heredero directo, y Portugal quedó sin rey. El enorme imperio portugués, con todas sus posesiones, quedaba sin rey. ¿Y quiénes eran los herederos? Bueno, era Filiberto de Saboya, pero claro, Filiberto de Saboya, el vencedor de San Quintín, estaba a las órdenes de Felipe II y Felipe II enseguida le hizo renunciar al trono. Luego había una serie de herederas que eran mujeres, que esas pues estaban un poquito por detrás en la línea de sucesión de los varones, y luego estaba Felipe II, el rey de España, y Antonio el prior de Crato, ¿vale? Felipe II tenía mejores derechos que el prior de Crato, pero el prior de Crato era más popular porque era natural del país, era portugués, mientras que Felipe II pues era un rey extranjero y su candidatura tenía más impopularidad y la mayor parte de los portugueses pues rechazaban esa candidatura, ¿no? Hay que decir que bueno, cuando murió Sebastián de Portugal nombraron regente al cardenal Enrique, pero que era bastante anciano y murió enseguida. Entonces, claro, el trono portugués quedaba vacante y bueno, Felipe II se las había arreglado para ser legalmente, aunque no popularmente, el candidato que debería ocupar el trono, aunque fuese muy impopular. Lo que pasa es que Antonio el Prior de Crato se movió rápido, empezó a hacer una campaña pues en contra de España, en contra del Imperio Español, en contra de Castilla, en contra de Felipe II, y consiguió que mediante una ceremonia le coronaran rey de Portugal. Entonces, bueno, aparte tenía el apoyo internacional de Francia e Inglaterra, que le daban el visto bueno a esa candidatura. Entonces Felipe II decidió reaccionar para hacer valer sus derechos al trono portugués mediante la intervención armada. Entonces, ¿a quién le encargó la tarea de dirigir las operaciones militares? Bueno, pues la flota, obviamente, a Álvaro de Bazán. Eso no lo discute nadie, ¿no? Al invicto almirante. Pero el ejército de tierra se lo mandó el Duque de Alba. Y eso que el Duque de Alba, como ya he dicho, había perdido bastante la confianza de Felipe II, pero aún así Felipe II tenía que reconocerle su valor militar y sobre todo su fama de terrible y de infundir miedo en los enemigos, porque confiaba que con esa reputación bastaría para que muchas villas se rindieran sin luchar. Ese fue el principal motivo por el que eligió el Duque de Alba, a pesar de que, como ya he dicho, no tenía la confianza del rey y de que incluso muchos sectores en la corte de Madrid se opusieron a ese nombramiento, pero bueno, el Duque de Alba volvió un poquito de su retiro para dirigir la que sería su última campaña. Tenía en ese momento 73 años y le acompañaban sus hijos a la campaña, sobre todo don Hernando, que mandaría la caballería en la batalla de Alcántara. Entonces, bueno, se empezó a reunir un ejército. El ejército de tierra eran 13.500 hombres, estaba bien aprovisionado, la logística se organizó muy meticulosamente y bueno, estaba formado por españoles, italianos y alemanes, principalmente. Y luego por otro lado iría la flota. La idea era invadir Portugal desde Extremadura e ir por el camino más corto hacia Lisboa, para no tener problemas logísticos, mientras la flota avanzaría desde Andalucía, conquistando las plazas del Algarve, y luego confluirían ejército y flota en Lisboa. La idea era, pues eso, conquistar Lisboa, capturar vivo al prior de Crato y descabezar la oposición a Felipe II. La idea era, bueno, que la invasión no pareciese una invasión, aunque en la práctica lo era, pero bueno, era decir que, bueno, que era la ocupación de Portugal por el candidato legítimo, respetar a sus habitantes, salvo a los que se resistieran, e intentar tener bastante respeto por los civiles, y se suponía que los portugueses eran súbditos y no había que tratarlos como enemigos a menos que se resistieran, ¿no? Entonces, lo dicho, era la invasión que no tenía que parecerlo, que se supone que no tenía que serlo. Entonces, bueno,
Empezó la invasión y el ejército del duque de Alba entró conquistando las villas fronterizas a Extremadura sin resistencia. Se rindieron sin luchar. La resistencia que organizó el prior de Crato estaba sobre todo focalizada en defender Lisboa y sus alrededores. El ejército del prior de Crato estaba muy mal organizado, muy reducido, porque la mayor parte de la nobleza portuguesa había caído en la batalla de Alcázar-Quibir, los llamados fidalgos, que eran los mejores combatientes, y la mayor parte de las tropas portuguesas habían caído en esa batalla. Entonces el prior de Crato rellenaba su ejército con milicias reclutadas a toda prisa, e incluso con esclavos negros, a los que se les prometía la libertad si luchaban, ¿no? Entonces tenía un ejército de circunstancias, el pretendiente portugués. Tenía un ejército improvisado. Sus bazas eran ganar tiempo, atrincherarse en los alrededores de Lisboa, en las defensas exteriores de Lisboa, y ganar tiempo hasta que Francia o Inglaterra mandaran ejércitos en su ayuda, que era la esperanza que él tenía. Entonces, bueno, el duque de Alba fue conquistando por tierra las ciudades, sí, las villas fronterizas a Extremadura y las villas del interior de Portugal, mientras la flota de Álvaro de Bazán conquistó varias plazas en la costa del Algarve, sin resistencia también. Y bueno, no hubo resistencia hasta ya acercarse a las fortalezas próximas a la propia Lisboa. Setúbal ofreció una breve resistencia, pero tras un día de cañoneo la guarnición se escabulló y abandonó la plaza. Cascais también ofreció resistencia, pero en pocos días se abrió una brecha y fue tomada al asalto. Entonces, bueno, la flota empezó ya a entrar en contacto con el ejército de tierra, y ya las fortalezas exteriores, las plazas que rodeaban la propia Lisboa, fueron conquistadas una a una, y ya solo quedaba conquistar la propia Lisboa. Entonces ahí ya sí que sí, el ejército del prior de Crato se interpuso entre Lisboa y el duque de Alba. Se interpuso en el Alcántara, que era un arroyo. Era un arroyo y bueno, por esa zona el paisaje estaba, sí, era como irregular, con colinas y tal, y salpicado por olivares. Y el Alcántara era un arroyo pequeño que los portugueses utilizaban como defensa natural, pero no era un río muy profundo ni muy caudaloso. Al otro lado del arroyo, los portugueses habían hecho barricadas para, bueno, entre el arroyo y esas barricadas, defenderse así, ¿no? Y cortar el paso al ejército hispánico. Lo que pasa es que el duque de Alba reconoció las defensas enemigas y vio que no eran muy sólidas, que eran muy irregulares. En algunos puntos, bueno, estaban bien construidas, pero en otros no. Entonces, bueno, pues ideó un plan de batalla similar al que había utilizado contra los holandeses para ganar la batalla de Jemmingen, que había ganado tan brillantemente. Entonces, situó la mayor parte de su infantería y a la artillería en el centro, a los tercios que estaban formados por españoles y a la artillería en el centro. Luego, en su flanco derecho, que era el flanco izquierdo portugués, situó a los alemanes e italianos. Y luego en el flanco izquierdo propio, el flanco derecho portugués, escondidos en el terreno, puso a la caballería al mando de don Hernando, su hijo bastardo, para que hicieran un movimiento de flanqueo. Entonces, el ataque empezó. Esta batalla de Alcántara empezaría con el ataque de los italianos de Colonna, del tercio de Colonna, que deberían atacar desde el flanco derecho español, flanco izquierdo portugués, cruzar el río, atraer la atención del enemigo para distraer su atención en ese punto. Lo que pasa es que Colonna se extralimitó en sus funciones, los italianos se extralimitaron y avanzaron demasiado y se encontraron un fuego enemigo demasiado intenso que los hizo retroceder de vuelta a la otra orilla. Entonces volvieron a realizar la intentona, esta vez con un refuerzo de 1000 piqueros alemanes, y esta vez ganaron una cabeza de playa en la orilla opuesta del Alcántara. Entonces aquí es cuando el prior de Crato empieza a sobrereaccionar, se come el amago del duque de Alba y empieza a mandar tropas desde su centro, y desde su otro flanco empieza a debilitar los otros sectores del campo de batalla, y empieza a volcar la mayor parte de sus fuerzas en su flanco izquierdo, en el flanco derecho español, para expulsar a este grupo de italianos y alemanes que ha cruzado. Entonces Colonna pide refuerzos al duque de Alba al ver que los portugueses le contraatacan con la mayor parte de sus fuerzas, pero el duque de Alba no le manda refuerzos porque quiere utilizar a las fuerzas de Colonna como señuelo.
Entonces, claro, mientras los italianos y alemanes de Corona resisten como pueden en esa cabeza de playa, atrayendo la mayor parte de la atención del ejército portugués, aprovechando que el prior de Crato ha debilitado el resto de los frentes, los tercios españoles del centro, al mando de Dávila, el Rayo de la Guerra, cruzan el arroyo y la caballería del flanco izquierdo español, que ha completado el movimiento de flanqueo, al mando de don Hernando, el hijo bastardo del duque de Alba, empieza a atacar la retaguardia del ejército portugués. Entonces el ejército portugués ya ha sido cogido a contrapié, porque estaba volcando la mayor parte de sus fuerzas en el amago, ¿no? En el señuelo. Y entonces luego no está preparado para este ataque real, para el verdadero ataque, y la resistencia presentada es muy pobre y ya se desbandan y huyen, siendo perseguidos por la caballería. La victoria es contundente. Las bajas portuguesas se pueden cifrar en unos 3.000 muertos, unos 1.000 heridos y otros 4.000 prisioneros. Las bajas hispánicas, pues bueno, la cifra más baja, el reporte más bajo nos da unas 30 y el reporte más alto nos da unas 500. Una batalla espectacular de las ganadas por el duque de Alba, a la altura de las de Jemmingen o Jodwagne o Mühlberg, ¿no? Que demostró una vez más su genio táctico, su capacidad de ofrecer aplastantes derrotas a los ejércitos enemigos, economizando vidas propias, su frialdad a la hora de utilizar a tropas propias como señuelos, como carnada, y bueno, la capacidad de obligar al enemigo a desajustar sus despliegues defensivos, ¿no? Después de esta contundente victoria, el prior de Crato huyó y no dirigió la defensa de Lisboa. De hecho, fue herido por un lanzazo, pero sobrevivió. La ciudad de Lisboa, pues bueno, fue bloqueada por mar, hubo unas escaramuzas en el estuario, en la entrada a Lisboa, entre las galeras de ambos ejércitos, de ambas flotas, perdón, y se rodeó también la ciudad por tierra, hubo unos pocos bombardeos, pero Lisboa, sin su pretendiente, sin Antonio, pues se rindió enseguida. El bueno de don Antonio, el prior de Crato, huyó hacia el norte para organizar la resistencia allí donde tenía más partidarios. Se mandó un ejército a perseguirle, al mando de Sancho Dávila, el Rayo de la Guerra. Este ejército de Sancho Dávila libraría una escaramuza contra el prior de Crato en las inmediaciones de Oporto. Nuevamente esta escaramuza se saldaría favorable a los españoles y Oporto fue tomada. Pero la campaña no se completó del todo. ¿Por qué? Porque aunque Portugal se hubo conquistado, el prior de Crato no había rastro de él, se lo había tragado la tierra. Realmente había huido a Francia y de allí a Inglaterra. Entonces, bueno, la conquista de Portugal se completaría, pero no se completaría la captura del prior de Crato, que luego volvería más adelante a organizar una última resistencia contra los españoles en las Islas Azores. Pero eso ya es un tema para otro vídeo. El de hoy lo dejamos aquí y también dejamos aquí la larga carrera militar, la larga y exitosa carrera militar, no tanto política, del duque de Alba, de esta leyenda. Terminamos esta serie y bueno, aunque la conquista de Portugal no termina aquí, sí que termina la carrera del duque de Alba. Espero que os haya gustado, darle like si os ha gustado, si ha sido así, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.